Muy buenos días. Vamos a iniciar un nuevo proyecto. Este proyecto va a estar relacionado con la programación del tipo programación por capas. Para esto me voy a ir directamente a la temática sin tantas teorías. Vamos a crear un proyecto nuevo. Dentro de este proyecto vamos a seleccionar el tipo de patrón de desarrollo MVC. Y según nuestro filtro, tenemos que seleccionar el que diga C# y que diga ASP.NET Core y que diga también modelo vista controlador. Le damos siguiente, colocamos un nombre. El nombre sugerido para esta situación va a ser docente app. Una vez hecho esto, le doy siguiente. Nuevamente le doy crear. Esperamos un momento a que se nos cree el proyecto y vamos a proceder a construir los elementos características de la programación por capas. Bien, nos encontramos ya en el espacio de trabajo, ya listo para empezar su desarrollo. Como ya lo mencionamos en una ocasión, la programación por capas consiste en que yo separe las responsabilidades de cada una de las acciones que comúnmente manejamos en un CRUD. Por ejemplo, la capa que corresponde a la visualización por parte del usuario le llamaremos la capa de presentación, y la capa que tiene su relación con la base de datos le llamaremos simplemente modelo o datos o acceso a datos. Y las capas que tienen que ver con las peticiones de los usuarios, los procesamientos, las consultas, la generación de listados, operaciones como crear, guardar, modificar y eliminar, también serán parte de las capas de negocio o de entidad, dependiendo del caso, ya que en algunas programaciones puede ser programación de 3 capas o de 4 capas. En nuestro caso vamos a ver el de 4 capas. Cierro la pantalla o la ventana de bienvenida y me voy a ir a construir más proyectos. Una característica acá es que las capas o layers son representados por proyectos. Ahorita tenemos uno que es el que se nos creó en su primer momento y es la capa de presentación. Lo oculto y en la solución voy a dar un clic derecho y voy a buscar la opción agregar y luego voy a buscar nuevo proyecto. Aquí voy a empezar una serie de proyectos que van a ser del tipo biblioteca de clases, para lo cual yo lo que voy a hacer simplemente es colocar aquí biblioteca de clases o verifico si en las plantillas utilizadas recientemente está disponible. En mi caso está disponible, por lo cual esto equivale que yo haya escrito biblioteca de clases o la seleccione aquí. Pero digamos que la voy a buscar mejor para que tengamos una idea. Biblioteca de clases. Y ese será precisamente el tipo de proyecto que vamos a necesitar. Y específicamente esta que tenemos acá, que es en C# y que dice biblioteca de clases, es la que necesitaremos. Le damos siguiente y vamos a proceder a colocarle un nombre. Como primera característica vamos a crear la capa entidad. Le damos siguiente, dejamos todas las características, damos crear, esperamos un momento y una vez que se nos cree vamos a proceder con la creación de más proyectos. Oculto los elementos de entidad, nuevamente a solución, clic derecho, agregar, nuevo proyecto. Busquemos aquí en plantillas, como ya está en la lista, biblioteca de clases, doble clic y voy a colocar modelo. Los nombres de los proyectos pueden variar. Ok, ya se creó el segundo proyecto. Nuevamente doy clic derecho sobre la solución, agrego nuevo proyecto y en este caso le llamaré negocio. Aquí tengo que seleccionar el tipo de proyecto, biblioteca de clases. Y hoy sí, el nombre que será negocio. Damos siguiente y crear. Y así es como tenemos ya definido la estructura de las capas que vamos a trabajar en este momento. Así que vamos a continuar con cada una de ellas. Ok,
Ahora vamos a crear las referencias. Cuando hablamos de las referencias es cómo se van a enlazar nuestras capas entre sí, ya que si bien es cierto tenemos 4 proyectos, 3 del tipo biblioteca de clases y 1 del tipo MVC, que es la de presentación. Estos proyectos están en este momento de manera independiente, para lo cual lo primero que vamos a hacer es buscar todo lo que tiene que ver con la referencia, y esto lo vamos a buscar precisamente aquí en la capa de presentación. No me interesa este archivo, se genera de manera automática, pero aquí lo que voy a hacer es dar un clic derecho sobre el nombre del proyecto y voy a buscar la opción que diga agregar referencia o referencias simplemente. Entonces aquí tenemos que visualizar los elementos con mucho cuidado y aquí tenemos que encontrar referencias. Vamos a ver, cambiar, establecer, quitar, no utilizar, agregar, perdón, aquí, y vamos a buscar la opción de referencias. Aquí puede ser referencias del proyecto compartido, referencias con, referencias de servicio, etc. Pero lo que me va a interesar es esta referencia del proyecto. Al hacer un clic sobre él, se me va a activar esta ventana. Y aquí es donde yo debo de tener muy en cuenta lo que necesito. Para el caso de los proyectos, el de presentación, que es el que estamos en este momento, va a depender de la capa que se conoce como negocio. Lo que significa que aquí simplemente lo voy a marcar y ese proyecto ya estará enlazado de manera automática. Así que le doy a aceptar y estos elementos se van a agregar en el área de referencias. Aquí aparece como dependencias, pero dentro de las configuraciones del proyecto va a aparecer precisamente que ya está enlazado. Así que es posible que en el Add Settings o en Programs vamos a encontrar esas configuraciones. Pero para avanzar y no perder mucho tiempo, lo vamos a hacer uno a uno. Ya referenciamos la de presentación a la de negocio. Con la de negocio haremos precisamente lo mismo. Damos un clic. Esta página se genera automáticamente, no la necesitamos. Doy un clic derecho. Nuevamente doy a agregar y busco la opción de referencia del proyecto. Esta capa va a estar relacionada con las capas modelo y entidad. Modelo y entidad. ¿Sí? Entonces solamente le doy a aceptar y ya de esta manera quedan referenciadas. Mientras que el modelo, que es la otra que vamos a configurar en este momento, le vamos a dar clic en agregar y luego buscamos referencias del proyecto y aquí simplemente marcaremos entidad. Le damos a aceptar y de esta manera hemos configurado las capas. Ahora, ¿qué hubiera pasado si yo no hago este proceso? Bueno, cada vez que escriba una codificación y necesite algunos componentes de otra capa, lo que le va a pedir es que importe las clases y ahí lo que va a hacer es que le va a solicitar a través de de las opciones o de las sugerencias que nos brinda el error que hagamos referencia. Entonces, un clic y automáticamente hace este mismo proceso. Aquí simplemente estamos preparando el escenario. Como primer momento me voy a activar la capa de entidad. Para esta capa lo que voy a hacer precisamente es seleccionarme la clase que está creada, la cual yo puedo simplemente dar un clic derecho sobre la clase que está en este momento y la elimino. Bien, seguidamente lo que vamos a tratar de hacer es construir una clase. En este caso la clase va a responder al modelo, por lo cual mucho cuidado cómo desarrollamos el ejercicio. Así que solamente asegúrense que sea dentro de la capa o el nombre del proyecto que corresponde. Vamos entonces a proceder a construir. Vamos a asignarle un nombre específicamente. Ese nombre debe de responder a la clase del modelo. Solo le damos a aceptar, le llamaremos docente. Y aquí pues lo que vamos a hacer es definir una serie de atributos que van a representar el objeto de estudio. En este caso vamos a definir unos campos como por ejemplo el ID,
Vamos a definir nombre, especialidad y también podemos definir correo electrónico. Si lo queremos hacer más completo, podemos definir otros campos, ya sea como cargo, carrera, experiencia, materia, etcétera, etcétera. Sin embargo, el ejemplo no va orientado a ello. Así que de una manera cuidadosa, pues vamos asignando estos atributos que posteriormente serán campos de una tabla. Yo aquí lo estoy escribiendo de una manera automática, si ustedes pueden apreciar, solo presiono la tecla Tab y se autocompleta. Y de ahí nada más renombro si es necesario algunos atributos. Esta es una gran ventaja que se tiene. Por supuesto que cada vez que yo hago esta selección debo de asegurarme de cerrar con una llave los get y set o los getters y setters. La idea de esto es que vamos a simular el modelo o lo que sería una clase que representará una tabla. Así que ahí lo hacemos con mucho cuidado. Los nombres también hay que tenerlos muy en mente porque serán base primordial para lo que a futuro sería el controlador, los servicios o la capa de negocio o la capa de vistas, que también ahí serán mencionados, pero para que esto sea funcional deben de existir en nuestros proyectos. Y digo proyectos porque estamos trabajando por capa. Entonces nos cercioramos de eso y ya es probable que observemos unos pequeños warning o pequeños errores o detalles. Nosotros podemos hacer esas correcciones y eso creo que ya lo había descrito en las clases presenciales y simplemente lo que vamos a hacer es agregar un componente. Yo le llamo comodín. Así que lo vamos a agregar así bastante simple y es solamente un signo de interrogación invertido. Y de esta manera corregimos los warnings. Los warnings no son problemas fatales por los cuales pueden mantenerse como warning, pero si los queremos asegurar, pues esta es una manera de hacerlo. Ok, entonces ahí lo tenemos y ahora pues cerramos y vamos a continuar con nuestro desarrollo. Ahora, una vez hecho el modelo, pues nos vamos a ir a lo que sería, perdón, a la entidad. Este es el modelo, pero ahora vamos a construir algo en la capa de modelo, por lo cual lo vamos a realizar. Es decir, lo que vamos a agregar es una clase específica. Esta clase va a tener como característica primordial la capa de contexto. Pero por supuesto, para que esto responda, tenemos que agregar unos plugins. Yo le llamo de esa manera, aunque realmente son bibliotecas de clase. Así que lo haremos simplemente agregando los nuggets. Y vamos a agregar dos nuggets en particular que nos van a ayudar a la administración de los datos. En este caso, pues estamos hablando de Microsoft Entity Framework, Core, con tecnología, bueno, en este caso sería SQL Server, el otro sería Tools. Cabe destacar que estos dos nuggets se van a instalar precisamente en la capa de modelo, que es donde vamos a agregar la característica que ya se las muestro en breve. La instalación es bastante simple, solamente vamos a responder a un par de preguntas, aceptar. No vamos a buscar una versión directa, sino que vamos a utilizar la versión más actualizada que se tenga en los nuggets. Aquí aceptamos. Y aceptamos nuevamente. Uno es que nos permite instalar y el otro es aceptarlo. Ahora buscamos el segundo componente y ojo, estos dos elementos son los que nos van a ayudar precisamente a trabajar con las tablas. Bien, digamos que ya lo tenemos, solo lo seleccionamos, instalamos, esperamos un momento a que nos aparezcan estas ventanas, aceptamos y luego pues le damos continuar. Esperamos un momento y eso es todo, solamente la instalación de esos dos nuggets o librerías o clases. Bueno, una vez que hemos instalado los nuggets, tanto las herramientas como el manejador de base de datos SQL Server a través del Microsoft Entity Framework Core, ahora corresponde habilitar más el espacio del modelo. En el modelo vamos a trabajar lo que sería la clase de contexto. Para esto, en vez de eliminar la clase que está aquí actualmente, lo que voy a hacer es dar un clic derecho y lo que voy a hacer es cambiar el nombre. Asignaré un nombre que lo relacionará con algo que es esa clase de contexto.
Así que le voy a colocar como nombre aplicación DB Context. Ese es el nombre que le vamos a dar sugerente. Presionamos Enter y vamos a responder que sí, porque vamos a cambiar del nombre de class 1 a aplicación DB Context. Respondo que sí y vamos a notar cómo cambia. Estos puntos que aparecen alrededor de este nombre de la clase que teníamos activada solo corresponde a que demos un clic y acá en este icono del desarmador solo seleccionamos la opción cambiar el nombre de clase 1 a aplicación DB Context. Con esto corregimos el error. Ahora vamos a agregar unas características que a esta clase la van a convertir en una clase de contexto. Primeramente, lo que vamos a hacer es que debemos asegurarnos que la clase sea pública y eso lo cumple. Es una clase pública, se llama aplicación DB-Context y al final vamos a agregar 2 puntos porque vamos a hacer que herede las características de un DB-Context, que en sí es una herramienta propia de nuestros nuggets que hemos instalado y es la que nos va a permitir como el trabajar con, digamos, los componentes de bases de datos. Así que cuando yo hago este proceso, automáticamente me agrega el Using Microsoft Entity Framework y con esto pues yo ya estoy listo para empezar a trabajar. Aquí para que el video no sea muy extenso, lo que voy a hacer precisamente es pegar algo que yo tengo ya listo y lo que voy a hacer aquí es esto. Primero voy a declarar un atributo o una propiedad que se llama aplicación DB-Context, que corresponde al nombre de la clase. Aparte de esto, voy a colocar DB-Context Options. Este es un nombre que puede variar también. Y aplicación DB-Context que hace referencia al nombre de la clase. Options, base options. Y digamos que ahí ya lo tenemos definido. Este, perdón, es un método. Sin embargo, el atributo lo tenemos acá abajo porque aquí le estoy indicando a la clase de contexto que esta será como la tabla que voy a necesitar enlazar para guardar o almacenar, eliminar o consultar la información relacionada con los atributos almacenados en docente. Recordemos que este docente es una clase construido en la capa entidad. Guardamos.